Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. Esta ocasión, en la parte que hacemos previo a lo que es entrar en ese tiempo de cese de Shabbat, tenemos acostumbrado a hablar de lo que conocemos como la doble porción, relacionándolo con esas palabras que el Todopoderoso le dijo a Moshe para que se las transmitiera al pueblo de Israel, que previo a caer el Shabbat, cogieran una doble porción, para que en el tiempo de Shabbat no tuviesen que ir a buscar ni hacer trabajo, sino que se mantuviesen disfrutando dentro de sus entornos de la bendición que el Todopoderoso les había proveído. Y sacado de ese contexto, ¿verdad? Relacionándolo, pues hablamos de lo que conocemos como la doble porción de hablar una palabra de exhortación, de bendición, previo a lo que es el día de cese como parte de lo que conocemos como una doble porción, ya que muchas personas en tiempo de Shabbat o previa a Shabbat tienen o tenemos por costumbre hablar, estudiar o hablar de lo estudiado en ese tiempo. Así que por eso le llamo una doble porción, porque previo al tiempo de Shabbat hablamos de esto que conozco, que yo, para mí, en mi opinión personal, es una bendición, como una doble porción de lo que vamos a recibir durante este día. Así que en esta parte de lo que conocemos como la doble porción, vamos a estar hablando de, de esto que es mayormente basado en lo que está el título. Y en el título es no te desentiendas de mí. Padre amado, no te desentiendas de mí. No me dejes. O no te desentiendas de mí, como aparece en las versiones. Una manera de decir al Todopoderoso, no me dejes, no me sueltes, no me abandones, sino sigue teniendo misericordia de la obra de tu mano. ¿Y por qué le pongo así, no te desentiendas de mí? Porque así es que comienza eh, el capítulo del cual vamos a estar compartiendo y hablando. Un capítulo interesante, ¿verdad? Como no lo dejan de ser los otros que hemos tocado. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Como que cada vez que escuchamos uno de estos capítulos y lo leemos, nos damos cuenta de la necesidad que tenían estos salmistas del Todopoderoso en medio de lo que estaban pasando. Y nosotros nos identificamos con, con lo que ellos estaban viviendo basado en nuestro contexto actual, basado en nuestra vida de lo que estamos pasando hoy. Algo de lo que nosotros cuando lo miramos y lo vemos, nos damos cuenta de que algo parecido estamos pasando nosotros en nuestro contexto, ¿verdad? Porque no vivimos una temporada ni una época igual a la que ellos vivieron, pero sí estamos peleando o batallando
o resistiendo las mismas dificultades que todos los creyentes en todas las épocas tuvieron que enfrentar. Que es esa lucha de permanecer firmes en Todopoderoso, dependiendo de Él, reconociéndolo, o el contraste, ¿verdad? De hacer de aquellos que lamentablemente han terminado abandonando el camino por otras cosas de las cuales consideran ellos que son más fuertes que el Eterno. Este capítulo es el Salmo 28 y vamos a estar leyendo el Salmo 28 al cual se le adjudica a David. Salmo 28. Un salmo interesante, un salmo donde habla David de su necesidad del Todopoderoso y de su ruego para que él no vaya a terminar como han terminado los Raim, como le llama David, como terminan los impíos, en donde él clama, Padre, yo no quiero terminar como ellos. Y por eso es que comienza diciendo así, no te desentiendas de mí. Vamos a comenzar a leer. Dice en el verso 1 del capítulo 28, como estamos acostumbrados a leerlo primero en hebreo y lo traducimos al español. Le David, así comienza, de David. Eleija Yuhewahei Ekrat Suri, a ti, oh Yuhewahei, clamo, roca mía. Cuando comenzamos a hablar de esta primera expresión, tenemos que hacer una pausa y entender el contexto para darle un poco de más amplitud a esta frase o a esta palabra. Y para eso utilizamos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo o cómo lo podían ver ellos en su época. Sabemos que si fue de David, y vemos la historia de David y que no es diferente a la de muchos otros reyes o personas. La roca era un lugar de refugio, las rocas de esos montes, las rocas que habían en esas cuevas, en donde David se escondió muchas ocasiones de Shaul y en otras ocasiones de sus enemigos, a los cuales sorprendía en la batalla. Así que cuando David dice roca mía, está hablando de que es un lugar fuerte y seguro. La historia de David, cuando se habla que David terminaba yendo de Shaul y terminaba yendo a lugares fuertes, eran lugares en donde había confianza de que su enemigo no iba a llegar hacia allá. Que era un lugar en donde realmente podía él acostarse a dormir, podía él soltar sus armas, podía él establecer y darle descanso a sus militares o a sus seguidores que lo acompañaban en la batalla, sin ninguna clase de desconfianza o sin ninguna clase de que el enemigo lo fuera a sorprender, porque no había manera, ya una vez estuviese en ese lugar fuerte, en esa roca, no había ninguna clase de oportunidad a que el enemigo llegara y le hiciera daño. Por eso en muchas ocasiones cuando se iban y huían aquellos que por una razón u otra terminaban huyendo de sus enemigos, que se iban a lugares fuertes, terminaban ellos más adelante volviéndose a restablecer, porque ya una vez estuviesen en esos lugares, era imposible ya casi que su enemigo llegara hacia ellos. Y mucho más sin que ellos se dieran cuenta. Por eso cuando David comienza diciendo, tú eres mi roca, Yehovah-Hei, tenemos que entender el contexto de lo que significaba esa expresión para David.
Y sigue diciendo David, eh, al tejeres mimeni, no te desentiendas de mí, no, no dejes de escucharme, no te desentiendas de mí. Pen tejeshe pen tejeshe mimeni u nil shalti in yirde bur. No te desentiendas de mí, para que no vaya a ser yo semejante o a semejanza de los que descienden a la fosa. Y volvemos a traer un poco del contexto. Aquellos de los cuales los salmistas, los profetas se referían a aquellos que descendían al sepulcro o a la fosa, eran aquellos de los cuales habían caído ante sus enemigos. No era aquel que había fallecido de manera normal, natural, no, sino aquellos cuyas acciones habían llevado a esa persona a caer delante de sus enemigos. Aquel que se le había hecho justicia por haber hecho cosas que no eran correctas. Y David dice, no te desentiendas de mí, para que yo no vaya a ser semejante a aquellos que descienden a la fosa. Por eso es que le puse a este video como título, no te desentiendas de mí. Porque es la necesidad del salmista y es nuestra necesidad tener presente ante el Todopoderoso y clamar y reconocer que de la única manera en que vamos a permanecer firmes en este caminar es apegados al Todopoderoso. Que el resultado de que el Todopoderoso deje de escucharnos y se desentienda de nosotros es estar a la merced de caer en cualquier circunstancia de las que no nos gustaría caer. Y el salmista lo reconocía. Y por eso dice, no te desentiendas de mí para que no sea yo semejante a los que descienden. O sea, para que no sea que dejándome tú, o sea, soltándome tú de tus manos, yo vaya a ser semejante a los demás. Y esto me trae a la memoria el contexto que estamos viviendo hoy, porque es un clamor que deberíamos de tener más continuo, porque nosotros estamos viviendo un sistema que tal vez es un poco más complicado o menos complicado al que vivían ellos. Pero cuando nosotros los miramos, automáticamente por mi mente pasa eso, Padre, no me sueltes, porque yo no soy mejor que ninguno de las personas que están alrededor de mí. Y si tú me sueltas, puedo caer en ese mismo estilo de vida. Puedo caer en ese mismo comportamiento de deshonrarte día a día sin ningún temor, sin ninguna clase de vergüenza. Puedo caer en esa ignorancia, puedo caer en esa misma dureza de corazón. Así que de la única manera en la cual yo no voy a estar en ese estado de los que descienden al sepulcro es que tú no te desentiendas de mí, que tú sigas escuchando mi clamor, que tú sigas siendo mi roca. Y sigue leyendo, sigue hablando el salmista en el verso 2. Shema kol, perdón, Shema kol tahanuni
Beshu'i Eleja Benasi Yadi al Dabri Katsheja. Escucha la voz de mi súplica cuando te ruego auxilio, cuando ruego Beshu'i, cuando ruego tu salvación, cuando ruego que tú seas quien me ayude. Cuando ruego de tu salvación, Beshu'i, ¿verdad? De la palabra Shu'a, Eleja a ti, cuando pido auxilio a ti, no a más ninguna otra institución. Cuando ruego que tú seas el que me ayudes en mi situación espiritual, que es la que domina y la que guía todo lo demás. Cuando ruego de tu auxilio a ti, y cuando levanto Benazzi Yadi al Gabri Katsheja, cuando alzo o levanto mis manos hacia tus cosas santas o hacia tu santo lugar. El deseo de este salmista es mi deseo y es el anhelo y el deseo que yo quisiera que cada uno de nosotros tuviésemos. Que levantemos nuestras manos al lugar santo pidiendo el auxilio del Todopoderoso. Verso 3. Al tishgeni in rasha'in be'in pe'alti ein davri shalom im reihem verra'a bil babam. Dice, no me arrastres con los impíos, ni con los hacedores de iniquidad, que hablan shalom con sus prójimos, mas hay maldad en su corazón. Por eso la necesidad de no te desentiendas de mí, para que yo no sea como ellos, para que yo no sea de los que hacen iniquidad, de los que le hablan a su prójimo de una manera, pero en sí sus convicciones y su manera de vivir es totalmente diferente, sino hablan shalom, pero por dentro hay maldad. Verso 4. Ten la gen que fa'alem u kirra me al leihem kamaase yedaihem ten lahem tashed gemulam lahem. Y dice, da o dales conforme a la obra de maldad de sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Dales de vuelta la retribución que ellos han hecho. El salmista aquí está clamando justicia, está diciendo, conforme a los hechos de ellos, conforme a lo que ellos han hecho, realmente dale su retribución. ¿Por qué el salmista está pidiendo esto? Porque hay algo que a veces nosotros ignoramos. Y es que el impío no solo busca hacer obras de maldad, sino también busca cómo hacer caer a los que andan en integridad. Busca cómo ponerles tropiezo. Busca cómo hacer que ellos mismos deshonren lo que honran. Por eso es que en una ocasión sabemos que hubo un hombre que le pagó a un supuesto hombre que tenía poder. Y le dijo, maldíceme a este pueblo. Y no pudo maldecirlo, sin embargo utilizó la estrategia de decir, vamos a ponerle tropiezo para que ellos mismos sean quien abandonen
el camino de la rectitud. Porque cuando ellos caigan ahí, automáticamente el juez que es justo les va a dar la retribución de sus hechos. Y aquí el salmista, entendiendo esto, le dice, dale a ellos la retribución de sus hechos. Haz la función de un juez justo, porque ellos no solamente hacen maldad, sino que esa maldad, como dicen algunos de los proverbios, no duermen si no han hecho caer a alguno. Y es triste ver personas como insinúan, presionan, para que los que decimos o aquellos que quieren caminar en rectitud comiencen a, de una manera sutil, alejarse y a ver cada vez más normal la maldad y la deshonra al Todopoderoso, de lo cual en muchas ocasiones ellos llaman deleite. Llaman como que eso no es una ofensa, eso es algo normal, eso todo el mundo lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan recto? ¿Por qué eres tan estricto? ¿Por qué eres tan radical? ¿Por qué eres tan legalista? ¿Por qué eres tan firme? ¿Por qué eres tan así? Todo lo coges en serio. Todo lo coges tan a pecho. ¿Por qué? Si hay otros que no son como tú. Seguimos leyendo. En el verso 5 dice, Kilo Yevini al Peulot Yuhewahei Ve'al Ma'aze Yadi Yehardse Velo Yevinem. Porque no han puesto atención a los hechos de Yuhewahei ni a la obra de sus manos. Por eso Él los derribará y no los edificará. Esto es una de las cosas que vemos que sucede. Que una de las razones por las cuales esas personas están amando y deleitándose en sus caminos es porque ese es el tesoro de su corazón. Y a lo que el Todopoderoso ha establecido, ellos no le prestan atención, ni tienen temor de la obra de sus manos. Resultado de cómo el Eterno vea a esas personas endurecidos en ese caminar es que no van a ser edificados una vez ellos caigan. Porque sabemos que, porque la Escritura lo dice y porque nosotros mismos lo hemos visto basado en nuestra experiencia vivida, el hombre es como la hierba del campo. Hoy está, pero mañana ya está marchitada. Así que por más que nos engrandezcamos, por más dinero que tengamos, por más fortuna, por más que pensemos que nos esté yendo bien, sabemos que nada de eso durará para siempre. Ni nuestra salud, ni el dinero, ni la existencia vivida en este caminar. Porque va a llegar un momento en el que, por causa de los años vividos, tengamos que partir como lo han hecho nuestros antecesores. Y por eso David comienza diciendo, no te desentiendas de mí. Porque esto no es de estar señalando al otro y no mirándonos a nosotros. Eso es mirando a nosotros en un espejo de cómo aquellos que se desentienden del Todopoderoso y no tienen ni le prestan atención ni les importa la obra de sus manos, estamos viendo cuál es el resultado. Y nosotros sabemos que o en una ocasión estuvimos en ese caminar y por eso ahora que estamos en este otro lado, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, le pedimos por favor, no te desentiendas de mí, para que yo no vaya a caer otra vez en semejante estado.
El salmista aquí comienza ahora a bendecir al Todopoderoso. Baruch Yuhewahei Ki Shema Kol Tahanuni. Bendito sea Yuhewahei porque ha oído la voz de mi oración o de mi súplica. Ve ensarti bella a luz le vi. Bendito sea Yuhewahei, quien ha oído la voz de mi súplica. Yuhewahei utsi umanuni ben betach levi. O sea, bendito sea Yuhewahei, porque ha oído la voz de mi súplica. Y Yuhewahei, mi fuerza, mi escudo. En él mi corazón está confiado. Y esta palabra cada vez que la leo me trae a la memoria la esencia de lo que el Todopoderoso quiere que nosotros tengamos. Que tengamos Betach Levi, un corazón confiado, establecido, firme en sus palabras, en sus promesas. Y el salmista dice que él bendice al Todopoderoso porque escuchó la voz de su oración y porque reconoce que el Todopoderoso es su fuerza, es su escudo, y por lo consiguiente su corazón está confiado. Ve'enzarti ya ya al slutz le vi y me ha socorrido y por eso exalta mi corazón. Bemishir'i jodenu y mi corazón con el cántico de agradecimiento. Porque Él es mi fuerza y mi escudo, y en Él mi corazón está confiado. Y he sido socorrido, y por eso exalto con gozo de mi corazón, con cánticos de agradecimiento. Yuhewahei utz lemu, o lamu, de muatsur yeshuot. Yuhewahei es la fuerza de ellos, y el fortín de sus salvaciones, Meshihu de sus salvaciones, por él de su ungido. Y esto trae una revelación de que la salvación del Todopoderoso de nosotros viene por el ungido Yeshuot, de Yeshua o del Mesías, que es el que trae la salvación a su pueblo. Joshua o Joshua et Ameja, salva a tu pueblo. Ubaruch et Nahalateja, Ubaruch et Nahalateja, Uram Ve'na'asem ad Haolam. Y bendice a la heredad o a tu heredad y pastoréanos y llévanos para siempre. Salva a tu pueblo y bendícelo a tu heredad, o salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales por siempre. Es importante de nosotros entender nuestra dependencia del Todopoderoso, no solamente de labios, sino en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, en nuestra vida presente, y que se demuestre con los hechos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, en nuestra mente y en nuestra conciencia, diciéndole a nuestro Padre Celestial: Padre, yo deseo que tú estés siempre como mi roca y no te desentiendas de mí, porque yo sé que el resultado
no es el que yo quiero. Pero si tú sigues siendo mi roca, yo sé que tú vas a ser mi fuerza y yo voy a tener un corazón firme y voy a ser ayudado por ti. Y mi corazón se va a alegrar y te voy a cantar cánticos de agradecimiento. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.